tiene la capacidad de generar hormonas en sus diferentes zonas. La zona fascicular, recuerden que es zona glomerular, fascicular y reticular. La reticular más para andrógenos y la fascicular más para glucocorticoides, ¿sí? El principal glucocorticoide, el cortisol. Pero también pueden ser la cortisona, la hidrocortisona, la corticosterona, pero el principal, el cortisol. Al cortisol también se le puede llamar como hidrocortisona, más conocido farmacológicamente como hidrocortisona. Entonces, si ustedes ven que a un paciente se le da una hidrocortisona como fármaco, sepan que es el cortisol mismo. Ahora, también, en segundo lugar, hay otro glucocorticoide que es la corticosterona. La corticosterona también secretada por la zona fasciculada de la corteza suprarrenal, y estos dos son los principales glucocorticoides de la corteza suprarrenal. ¿Para qué nos sirven nuestros glucocorticoides? Nosotros estamos viendo que la mayoría de estas hormonas, de todas las hormonas que venimos viendo en el transcurso de esta clase, tiene función sobre macronutrientes, hidratos de carbono, lípidos, proteínas. ¿Por qué? Porque estas actúan en el metabolismo del cuerpo. Entonces, para eso. Bueno, en el caso de que nos faltara o no haya estos glucocorticoides, nosotros vamos a tolerar menos el estrés. El estrés es un gran estimulante de los glucocorticoides, especialmente de cortisol. El estrés y el cortisol están íntimamente relacionados. Pero también el cortisol está relacionado con la respuesta inflamatoria e infecciosa. Sin cortisol no podremos tener entonces una adecuada respuesta inflamatoria ni infecciosa. Ya lo vamos a ver en el transcurso. Y un exceso, tanto un exceso de glucocorticoides como su falta total, pueden generar alteraciones que va a llevar al paciente a la muerte. O sea, no podemos quedarnos sin estas hormonas ni podemos tener un exceso de estas hormonas, porque cualquiera de sus extremos genera la muerte del paciente. Ahora, hipotálamo se encarga de producir ¿qué? ¿Qué produce el hipotálamo que tiene relación con la glándula suprarrenal? Antes. Hipotálamo. Corticoliberina u hormona liberadora de corticotropina, lo cual viaja por el sistema portal hipotálamo hipofisario y estimula a la adenohipófisis. Cuando la hormona liberadora de corticotropina estimula la adenohipófisis, ¿qué produce la adenohipófisis? Ahí sí, ACTH u hormona adrenocorticotrópica. Y la hormona adrenocorticotrópica actúa principalmente en la zona fascicular y reticular de la corteza suprarrenal, porque la zona glomerular que produce aldosterona está regulada por ¿qué ion? ¿Qué ion regula la liberación de aldosterona? Potasio. Fíjense. Acá. El aumento de potasio aumenta la aldosterona.
El aumento de angiotensina 2 aumenta la aldosterona. La disminución de sodio, la disminución de agua aumenta la aldosterona. Entonces, iones como potasio, sodio, angiotensina 2 y agua son reguladores para la liberación de aldosterona. La ACTH en este caso tiene función, pero en menor cantidad. ¿Estimula a la zona glomerular? Sí, pero poco. La principal función de la ACTH es estimular a la zona fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal para liberar el principal glucocorticoides, el cortisol. Y el cortisol, ¿sí?, tiene una reacción sobre sus células diana, pero también tiene una retroalimentación negativa. ¿Cuál es su retroalimentación negativa? Que cuando hay cantidades adecuadas de cortisol, el cortisol mismo inhibe a la adenohipófisis, inhibe al núcleo paraventricular del hipotálamo, entonces se inhibe la producción de la hormona liberadora y se inhibe la producción de la hormona estimulante y se deja de estimular entonces la corteza suprarrenal. Y ahí para la producción. Ahora, el cortisol, cuando va desde la corteza suprarrenal hacia el torrente sanguíneo, ya lo vamos a ver cómo, este cortisol viaja por la sangre y empieza a actuar sobre células diana. ¿Qué genera el cortisol? Aumento en la degradación de grasas, aumento en la degradación de aminoácidos, porque estos aminoácidos después se van a convertir en proteínas y todo eso necesita energía que viene de la glucosa, ya sea de la glucosa como carbohidrato mismo o desde las fuentes a partir de ácidos grasos, ¿sí? Pero al final se forma glucosa para el metabolismo de la producción de proteínas. Y vamos a ver que tiene muchísima función en cuanto a lo que son las células inflamatorias y muchísima función sobre lo que son no sé quién es. Y después si me quiere ofrecer un novio. Hola. Hola. Sí. ¿Sí? ¿Me quiere ofrecer algún novio? Ah, no. Voy a estar trabajando. Eso no puedo atender entonces. Ya solucioné con ellos. Gracias. Ya. No, ya tengo ya. Gracias. Chao. No era un novio, chicos. No fue esta vez. Tendré que ver mis doramas, mis romances en doramas todavía. Bueno, sigamos con esto sí no va a funcionar. Ok. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo se da este proceso de estímulo? Pasa que a nivel de lo que son esta hormona adrenocorticotrópica, ¿cómo va a generar el estímulo en la corteza suprarrenal? Acá, activando zona fascicular y reticular gracias a la producción de un segundo mensajero. Es decir, la hormona, la ACTH, se une, y eso vamos a dibujar, para que tenga sentido. Allá estamos todos. Ok, la siguiente. ¿Puedo borrar? Esto no se olviden. La formación de esto, que vamos a utilizar muchísimo después.
¿Qué dijimos que produce la ADH? ¿Qué produce la adenohipófisis? ACTH, ahí está. Perdón. Esto se va a liberar al torrente sanguíneo. Y por el torrente sanguíneo va a llegar a la corteza suprarrenal, ya sea en su zona fascicular o en su zona reticular. Y ahí la ACTH tiene una unión con su receptor de hormona adrenocorticotrópica. Un receptor. ¿Sí? Este receptor está unido a una proteína G. La proteína G está unida a ADP, que cuando se une la hormona a su receptor, el ADP se convierte en ATP y esta proteína G con su subunidad alfa, beta y gamma, esta subunidad alfa de la proteína G va y estimula ¿a quién? ¿A qué enzima? A la adenilato entonces la adenilato ciclasa agarra otro ATP y lo convierte en AMP cíclico. Este AMP cíclico, ¿sobre qué enzima actúa? Sobre la pKa, sobre la proteína quinasa A. Y una de las funciones de la proteína quinasa A es estimular al núcleo de la corteza suprarrenal para que el núcleo haga su proceso de transcripción y luego la traducción. ¿Qué era la transcripción? Transformar el ADN en ARN mensajero. Y este ARN mensajero va a ir al retículo endoplásmico y ahí va a estimular la formación de cortisol. Para eso, la ACTH también permite la entrada de una materia prima. El colesterol aumenta su ingreso al interior de la célula suprarrenal para que el colesterol sea base para la producción de cortisol. Entonces, le da su materia prima y estimula la formación de cortisol, y este cortisol, o sea que primero, antes de llegar a ser a cortisol, aquí esto puede ser el mecanismo que vimos. Es decir, el colesterol por un proceso enzimático primero se convierte en pregnolona.
Y la pregnenolona ahí va a decidir si va a ir por la vía de la aldosterona, en este caso va a ir por la vía del cortisol, pero también puede ir por la vía de los andrógenos. ¿De qué estamos hablando? De esto. De esto. Entonces, la llegada de ACTH produce el mayor ingreso de colesterol para que el colesterol sea la base de la producción de andrógenos, cortisol, aldosterona, corticosterona, ¿sí? Entonces, ¿qué más produce la ACTH? La ACTH también va a producir el aumento de enzimas. Entonces, la ACTH en la corteza suprarrenal estimula el aumento de enzimas, el aumento del colesterol intracelular. Por ende, estos dos procesos aumentan la formación de glucocorticoides, aumenta la producción de andrógenos y en menor medida aumenta la producción de aldosterona. Esa es la función de la ACTH sobre la corteza suprarrenal. ¿Sí? Y una vez que nosotros tengamos glucocorticoides como el cortisol, andrógenos como la DEA o la androstendiona, ¿sí? Que son los principales que se producen acá en la zona fascicular y reticular, se van a poder liberar al torrente sanguíneo. ¿Sí? Una vez que tengamos disponible, el cortisol tiene porción lipídica. Entonces, el atravesar por la membrana plasmática, por la membrana plasmática, es fácil. Pero acá recuerden, esto que tenemos acá en el espacio, en el citosol, ¿qué hay? Agua. Entonces, el cortisol no puede estar libre. El cortisol tiene que estar unida a una proteína. El cortisol solo va a poder ser completamente libre cuando atraviesa por la membrana plasmática. Ahora, dentro del espacio intracelular, o sea, en el citosol, donde hay agua, en el citosol va a estar unido a una proteína, sale al espacio extracelular y entra dentro del torrente sanguíneo y también tiene que estar unida a una proteína. ¿Sí? Vamos a ver. Esto es mucha repetición de lo que ya estuvimos viendo, o sea que clarísimo les tiene que quedar. Ahora, ¿qué otros estímulos puede recibir el hipotálamo, el adenohipófisis para liberar esta ACTH? Puede recibir también estímulo del sistema límbico. Entonces, como ustedes están ahora preocupados, estresados, cansados, algunos tristes, algunos queriendo volver a casa, pensando en el bendito descanso de apenas una semana. Todas esas emociones se procesan en el sistema límbico. Recuerden que nuestras emociones dependen de nuestro sistema límbico, no de nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, ese sistema límbico estimula el hipotálamo y la adenohipófisis. Entonces, ¿qué pasaría en el cuerpo de ustedes? Habría, en este caso, bajo estas emociones, mayor aumento de cortisol debido a mayor estímulo del hipotálamo, que está muy relacionado con el sistema límbico. ¿Sí? Pero no solo las emociones pueden causar este estímulo. Las enfermedades, algún traumatismo, algún trauma o traumatismo, ¿sí? Todo esto
genera al cuerpo un estado de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, ese estado que se despierta del sistema nervioso autónomo por aumento del sistema nervioso simpático también estimula al hipotálamo y a la adenohipófisis. En este caso, para que produzca más ACTH, que va a estimular más a la corteza suprarrenal. Entonces, ¿cuándo termina el estímulo? Cuando hay aumento de cortisol. Pero ¿qué pasa? Si nosotros seguimos teniendo el factor estresante, ¿sí? Por más que ya haya niveles adecuados de cortisol, si el factor estresante es muy fuerte, igual va a seguir estimulando el hipotálamo. ¿Qué va a intentar el cuerpo? Factor estresante, aumento cortisol, el cortisol ya tiene que inhibir al hipotálamo. Pero si son muchos factores estresantes al hipotálamo, por más que haya cortisol alto, puede generar, no tal vez, el aumento del cortisol en cantidad, sino en el tiempo. Si el cortisol va a durarte una cuestión de ciertos minutos, horas, 1 o 2 horas, el cortisol podría durar 3, 4, 5 y 6 horas. ¿Entienden? O sea, va a llegar a un límite de cantidad. Si es por factores estresantes, no le digo por otra patología. Pero por factores estresantes que duran mucho tiempo, como va a estimular mucho tiempo el hipotálamo, va a producir altos niveles de cortisol prolongados en el tiempo. Capaz llega a su límite en concentración, pero va a continuar por muchas horas, ¿sí? Ok, acá dice, la estimulación a largo plazo de la corteza suprarrenal, o sea, factores estresantes o situaciones, estímulos constantes del hipotálamo, de la adenohipófisis, que también estimulen de forma constante a la corteza suprarrenal, va a generar primeramente una hipertrofia de la corteza suprarrenal por aumento del estímulo, ¿sí? Como voy a tener cantidades de receptores limitados y yo tengo mucho ACTH, ¿qué va a generar mi corteza suprarrenal? Va a aumentar su superficie para disponer más receptores, para que habiendo más receptores de membrana, más ACTH se pueda unir. Entonces la glándula se agranda, aumenta de tamaño, para poder dar respuesta a todas las hormonas adrenocorticotrópicas que están llegando. Entonces, el exceso de estímulo del ACTH va a provocar hipertrofia de la corteza suprarrenal. No tanto de la zona glomerular, porque no activa tanto el ACTH en la glomerular, pero sí la zona fascicular y reticular. Recuerden, glomerular la más superficial, la del medio la fascicular y la más interna la reticular. Bueno, por un tiempo aquí la ACTH, la adenohipófisis va a estar hiperfuncionante. Va a producir ACTH, mucha ACTH, que va a estimular a la corteza suprarrenal y se produce supertrofia. Pero en algún momento va a cansarse, ¿sí?, la adenohipófisis y la corteza suprarrenal, y el exceso de cortisol va a terminar inhibiendo por completo a la adenohipófisis y al hipotálamo, y poco a poco lo que estaba muy exagerado va a ir perdiendo su concentración y va a disminuir la ACTH, y la corteza suprarrenal, en un método de protección, va a dejar de recibir estímulo. Porque ¿qué va a hacer? Primero va a intentar dar respuesta
a la cantidad exagerada de CTH que haya. Pero en algún momento la corteza suprarrenal se va a cansar, lo mismo que el páncreas. Al principio tira insulina para captar toda la glucosa que hay, pero después el páncreas se cansa y deja de producir insulina, por más que haya mucha glucosa. Lo mismo acá, la corteza suprarrenal habilita muchos receptores para la CTH y produce cortisol. Pero una vez que ya se cansó la corteza suprarrenal, por más que haya cortisol aumentado, va a inhibir por completo, va a disminuir la CTH y va a parar la producción, que es peligroso. ¿Sí? Okay. Acá el cortisol va a poder atravesar fácilmente la membrana plasmática y luego va a ir a la sangre, al torrente sanguíneo. Aquí el cortisol se une a una proteína plasmática, ¿sí? Vamos a ponerle una globulina, y son transportados juntos hasta la célula diana. Una vez que llegue a la célula diana, el cortisol se desprende de la globulina y como es de sustancia lipídica, atraviesa directamente la membrana plasmática de la célula diana y ahí va a empezar a actuar con receptores intracelulares. Recuerdan que en la primera clase dimos las proteínas, las hormonas peptídicas y proteicas, receptores en la membrana plasmática. Hormonas esteroideas, receptores intracelulares, hormonas tiroideas, receptores intranucleares. Entonces, este es el caso de que el receptor va a estar dentro de la célula diana, ¿sí? Entonces, dice, debido a que el cortisol es muy liposoluble, atraviesa directamente la membrana plasmática y entra a unirse a su receptor intracelular, o sea, el receptor que está en el citoplasma de la célula diana. Y ahora tenemos un complejo hormona-receptor. Ahora, estas hormonas, este complejo hormona-receptor, va a atravesar la membrana nuclear y va a ingresar al núcleo de la célula diana. Esta unión hormona-receptor va a unirse al ADN o va a trabajar o va a estimular al ADN del núcleo de la célula diana. Es decir, que cuando el cortisol llega a su célula diana, atraviesa varios procesos, pero al final su objetivo es el ADN del núcleo. ¿Sí? Y este ADN tiene unos componentes, ¿sí?
unos componentes que van a regular los glucocorticoides. Entonces, este componente se llama elementos de respuesta a los glucocorticoides que se encuentran en el ADN y estos son los encargados de decir si el glucocorticoide que viene va a estimular o va a inhibir la activación del ADN. Entonces, cuando llega el complejo hormona receptor, este elemento de respuesta a los glucocorticoides regulan el ADN. Entonces, si el complejo hormona receptor se une a un estimulante, a un elemento regulador de glucocorticoides estimulante, entonces va a hacer que el ADN se convierta en ARN mensajero. Va a aumentar el proceso de transcripción. Pero si el complejo hormona receptor o el cortisol y su receptor se une sobre elementos de respuesta a los glucocorticoides, pero negativos o inhibitorios, entonces cuando llega va a dejar de producirse o no se va a producir la transcripción, que es el cambio de ADN en ARN mensajero. ¿Sí? Porque este es un mecanismo general. Nosotros no estamos diciendo qué tipo de célula diana es. Porque en ciertos lugares, en ciertos tejidos, el cortisol estimula, pero en ciertos tejidos el cortisol inhibe. Este es un mecanismo general. ¿Sí? Ya vamos a ver los ejemplos que hay tejidos que el cortisol va a estimular y hay tejidos que el cortisol va a inhibir. ¿Sí? Ahora, en el caso que el cortisol sea para un tejido estimulante, tenemos aquí factores de transcripción. ¿Y qué hacen estos factores de transcripción? Controlan, regulan, hacen que sea específico, preciso la transcripción, ¿sí? Hace que sea específico. Entonces, si necesitamos transcripción, esto van a darle como una especie de control, regulación o estabilidad, ¿sí? Aquí tenemos los factores de transcripción. Entonces dice, los glucocorticoides en algunas células aumentan la síntesis de ARN mensajero y en otras las van a disminuir, ¿sí? Ya vamos a ver cómo actúa en cada tejido. ¿Preguntas hasta ahí? Les veo un chiqui